Bueno, vamos a iniciar con este workshop de contabilidad electrónica. Prácticamente lo desglosé de una forma sencilla, traté de desglosarlo de una forma sencilla para que podamos entenderlo a nivel muy básico, ¿no? Pero prácticamente aquí les voy a poner toda la información que se necesita, qué es la contabilidad electrónica y para qué sirve, ¿no? Esto es muy diferente a la facturación electrónica. Son soluciones diferentes y bueno, ya más adelante lo estaremos viendo. Bueno, la contabilidad electrónica, bueno, estos son parte de los slides de la presentación que debe de tener nuestra presentación, pero bueno, iniciando, ¿qué es? Es la traducción de la información contable de una empresa a un formato XML para ser revisado por el SAT. Y bueno, como tal, aquí lo que se hace es prácticamente todos nuestros movimientos contables se mandan a un XML o se extraen en formato XML para que se envíen al SAT, ¿no? Y aquí les puse un ejemplito de qué es lo que hace el contador, ¿no? Después tenemos, ¿qué se entrega? Prácticamente se entregan estas cosas que son el catálogo contable con un código agrupador, la balanza de comprobación, un auxiliar de pólizas y un auxiliar de folios. Todo esto en formato XML. Y bueno, prácticamente eso es la contabilidad electrónica. Vamos a desglosar qué es cada cosa y cómo funciona. Si tienen alguna duda, igual como comentaba Mari, pues me pueden decir o preguntar. Tenemos aquí el catálogo contable, que en todas las implementaciones, cada proyecto o cada empresa tiene un catálogo contable y cada empresa maneja un catálogo diferente con diferentes segmentos. Aquí, por ejemplo, tienen 3 segmentos, pero hay empresas que manejan 5, 6, 7 segmentos para tener su contabilidad al nivel que ellos lo quieran y pues esto ya depende del contador, cómo quiera ver esa contabilidad. Pero el SAT nos dice que nosotros debemos de tener, que no importa cómo tengamos nuestra contabilidad, sino que debemos de enviarle nosotros esa información ya estandarizada, porque pues si el SAT leyera cada contabilidad de cada empresa y cada empresa es diferente, pues nunca terminaría. Entonces, la finalidad de la contabilidad electrónica es que se envíe el catálogo contable estandarizado por medio de un código agrupador. Y bueno, el código agrupador también lo configuramos nosotros y hacemos la conversión por medio de un código. Es decir, suponiendo que aquí tenemos la parte de la caja. Tenemos dos cuentas, la cuenta 001 y la cuenta 002. Estas las podríamos agrupar perfectamente en este código agrupador, que es el 101.01. Entonces, todos los movimientos contables que hagamos en nuestro ERP se van a generar. Nosotros como empresa lo vamos a ver con estos segmentos, pero al momento de hacer la conversión y extraer este reporte, pues se va a enviar con esta información al SAT y por eso tenemos un código agrupador, ¿no? Entonces aquí ya llevamos una cosa que se envía, que es el catálogo contable. También se envía la balanza de comprobación. La balanza de comprobación es el registro de los saldos de los deudores y acreedores. Prácticamente son registrar contablemente nuestras entradas y salidas, ya sean ventas o sean pagos que hacemos, ¿no? Y bueno, aquí como ejemplo de balanza de comprobación les puse pues, un ejemplo donde debemos de verificar que todas las sumas sean iguales en la balanza de comprobación. Y bueno, este reporte también se extrae, nosotros lo construimos y se debe de extraer en formato XML. Ya tenemos dos cosas. También tenemos el auxiliar de pólizas. El auxiliar de pólizas, bueno, son combinaciones contables que cuentan con un código agrupador administrado por el SAT
con relación a la información necesaria para su identificación del comprobante fiscal que comprueba dicha transacción. En pocas palabras, son todos las pólizas contables que se generan a través de los diversos módulos como AR o AP. Y bueno, también GL. Son todas estas transacciones y se genera también un reporte con estos datos y todo esto se envía, se extrae en un XML y también se envía al SAT. Ya tenemos 3 cosas. Y bueno, los campos que son requeridos para el auxiliar de pólizas, pues es el RFC, el año, el mes, el tipo de solicitud, la fecha, el número de la póliza, que es el nombre de la transacción, el concepto, un número de cuenta, la descripción de la cuenta y en dónde se hace el cargo y el abono y bueno, el UID, que en esto pues el UID, como algunos recordarán, se obtiene al timbrar las transacciones en el SAT, que es parte de la facturación electrónica. Bueno, también tenemos la parte del RFC, el monto, la moneda, el número de la factura extranjera, el monto, moneda, tipo de cambio, el cheque, cuenta origen, beneficiario, RFC. También tenemos el monto del cheque, cuenta de origen, cuenta de destino, un banco de destino nacional, una fecha de transferencia, el beneficiario de la transferencia. En sí todos los datos, estos son todos los datos que debe de llevar este auxiliar de pólizas. Este auxiliar de pólizas también lo construimos nosotros mediante un reporte y bueno, se extrae en XML también para ser enviado. Y por último, tenemos el auxiliar de folios, que el auxiliar de folios es un documento a detalle que vincula e identifica aquellos folios fiscales de los comprobantes fiscales con pólizas del periodo actual, que incluyen movimientos nacionales y extranjeros con los comprobantes y métodos de pago. Es decir, el auxiliar de folios nos extrae también información de todas las transacciones, pero lo importante de este reporte es que tengamos el folio fiscal identificado y bueno, esto lo podemos traer o lo podemos extraer desde Oracle y también es un reporte que nosotros generamos y se extrae en formato XML. Entonces aquí ya tenemos cuatro cosas que tenemos que enviar, que es la balanza de comprobación, nuestro catálogo de cuentas, nuestro auxiliar de folios y nuestro auxiliar de pólizas, que en sí es toda la contabilidad que tenemos en nuestro ERP registrada, ni más ni menos así. Si te preguntan, oye, ¿qué es la contabilidad electrónica? Ok, la contabilidad electrónica es que yo mande la información contable que tengo en mi sistema para que el SAT la pueda revisar y en algún momento me pueda auditar si es necesario. Y ya, eso en sí es la contabilidad electrónica. Y el proceso que se sigue aquí en Oracle es cómo funciona. Pues tenemos aquí en Oracle, en el ERP, todas las transacciones, generamos todas esas transacciones, generamos o contabilizamos nuestras transacciones de ventas, nuestras transacciones de pagos, en sí facturas a proveedores y a clientes, ¿no? Que prácticamente ese es lo que hace nuestro ERP y lo generamos, lo contabilizamos y en el módulo de GL se queda pues la información grabada. Entonces ya a final de mes generamos estos 4 reportes o estas 4 cosas y las enviamos al SAT. Entonces ya una vez que generamos esta información, ya generamos aquí los reportes, que es el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación y nuestros auxiliares de pólizas. Ya las tenemos, entonces ya lo mandamos al SAT, al buzón tributario. Y es así como es el proceso. Realmente está muy, muy sencillo. No sé si tengan ustedes alguna duda en específico de cómo funciona o de cómo es el proceso. No, entiendo que por eso se descarga en XML, ¿no? Para ya poderlo enviar directamente al SAT. Ajá, el usuario lo puede ver en un reporte en pantalla, así con letras bonitas, pero al momento de exportarlo ya lo extrae en XML y lo manda al buzón, que es así como lo piden ellos. Ok. Y se manda de manera general, no por cliente, sino por manera general por empresa. Ujú. Y en sí eso es la contabilidad electrónica.
No sé si tengan alguna duda. Sí, igual, voy a hacer un resumen. Según yo, desde mi punto de vista, la DIOD es muy sencilla de explicar y de obtener. Lo complicado, pues siempre es la parte técnica, ¿no? Hacer entender que todos los requerimientos que conlleva el reporte para que pueda presentarse la información, como el cliente la necesita. Empezamos. La DIOT es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Esta es una obligación fiscal prevista más del IVA, donde se da a conocer el estado de las operaciones para con terceros, como su nombre lo dice. En este caso, ¿qué entiendo yo por terceros? Los terceros son los proveedores. ¿En dónde va a aplicar nuestro reporte de la DIO? También va a aplicar con contabilidad electrónica. ¿Para quiénes? En este caso es para personas físicas y para personas morales. ¿Y qué informa? Este reporte lo que informa son pagos, retenciones, acreditamientos y traslados de IVA. Eh, el reporte de la DIOD o una empresa que solicite un reporte de DIOD es porque necesita ahora sí que el SAT lo fundamenta legalmente con bueno, con estas ¿cómo le puedo llamar? Con estos artículos o en este caso los códigos fiscales, que en este caso son el Código Fiscal de la Federación, bueno, para ya el 2022 está en el artículo 31 y en el 32. La Ley del Impuesto a Valor Agregado para 2022 está en el artículo 32, perdón, fracciones 5 y 8. Y para resoluciones de facilidades administrativas para 2021 está en la regla 1.3 en el párrafo segundo y tercero. ¿Qué necesitamos configurar en el ERP para que podamos obtener nuestro reporte de DIOT? Principalmente en cada proveedor que tiene el cliente vamos a tener un código identificador. En este caso, esos códigos identificadores se configuran mediante campos flexibles. Creo que mi imagen está un poquito pequeña, pero si alcanzan a ver aquí donde rellené en rojito, está una información adicional de este proveedor que se llama Barrotes Yema de Oro, que dice personas físicas o moral y se configura con la letra F. Tipos de operación, aquí hay, bueno, son diferentes el tipo de operación y obviamente esto dependiendo el cliente, la mayoría de los clientes pues sí, ya tienen esos tipos de operaciones que manejan y la numeración con la cual se identifica. Tenemos aquí los tipos de proveedores, también se clasifican en diferentes números. Cada número significa, por ejemplo, un proveedor nacional o un proveedor extranjero. Y algunos otros, obviamente, dependiendo, vuelvo a repetir, el cliente, pues piden otro campo flexible, por ejemplo, aquí en el donde dice proveedor, si dice N o si dice yes. Estos códigos identificadores, le vuelvo a repetir, es dependiendo del cliente, ¿no? A lo mejor alguno nada más pide los básicos, que son la persona fiscal o moral, tipo de operación y tipo de proveedor. Y ya está, este último que dice proveedor, pues es dependiendo ahora sí que cada cliente. Y bueno, el resultado que vamos a obtener es, aunque ya lo mencioné anteriormente, cada uno va a proporcionar un formato, ¿no? Cómo quiere que se vea su información. Pero aquí tengo un archivo. Listo. Bueno, pues, ¿qué es la factura electrónica? Es un documento digital con efectos fiscales y tiene la misma validez que la que tomaba en el papel. Esta también lo que genera, valida, expide, recibe, rechaza y conserva electrónicamente la validez que tiene como tal un papel anterior, ¿no? Bueno, pues este papel de factura ya se eliminó desde hace algunos bastantes años y ahora el propósito es que todo se maneje digitalmente. Es por eso que es llamada factura electrónica. ¿Para qué sirve? Para el soporte de transacciones de venta de bienes y o servicios de cualquier empresa. Esta viene del flujo de ingresos, que es cuentas por cobrar de nuestro ERP. Para conocer un poquito de la facturación electrónica, también es necesario conocer un poquito acerca del flujo de ingresos. ¿Para qué? Para que puedan observar en qué momento se genera el timbrado, ¿no?
En este caso, pues tenemos 4 rubros, ¿no? Que es la parte de ingresos, cuando se genera un cliente, cómo se genera un cliente, la creación de una factura, la creación de un cobro, la creación de una nota de crédito, etcétera. La parte de la contabilidad y aquí viene Apex, pero en este Apex, en este apartado de Apex conlleva tanto Apex como el PAC, que es la institución encargada de corroborar la información que nosotros estamos enviando al SAT. ¿Vale? ¿De qué trata esto? Bueno, nosotros creamos un cliente, ingresamos al submódulo de facturación, generamos después una factura, ya sea manual o por auto invoice, que es la carga de facturas automáticas. Se completa esta transacción que se genera. Obviamente, este proceso es el único que se genera, ¿no? Se genera la transacción, ya una vez en la pantalla de nuestro cloud, se hace el reconocimiento contable. Y una vez que se hace el reconocimiento contable, enviamos el timbrado de esa transacción. Ese timbrado de nuestra transacción nos va a generar un UID que se va a guardar dentro de nuestras facturas, dentro de la factura generada. Después de esto, una vez que se cierra, ya es cuando el cliente genera su venta. Ahora es hacer efectivos esos ingresos que se vendieron y es cuando se genera un cobro. ¿Qué pasa si no se tiene un cobro o si el cliente rechazó la mercancía o si el cliente cualquier cosa de que ya no me gusta tu material, etcétera? Se genera una nota de crédito. Entonces, en un flujo normal, el cliente te acepta, te va a pagar y te hace tu cobro, ¿no? Se crea el cobro, se aplica total o parcial, que son los pagos que se generan. Y una vez que el cobro ya esté pagado totalmente, se hace el reconocimiento contable en la aplicación todavía. Y ahora sí se genera el timbrado del complemento de pago. Y aquí es donde nos genera nuestro segundo UID de nuestra operación que cierra un flujo completo de un flujo de ingresos. Ahora, ¿qué pasa si no se genera, no sé, ¿no? Como les comentaba, no se genera una nota de crédito, bueno, perdón, no se genera o efectúa la venta. Entonces generan una nota de crédito, ya sea por devolución, por rechazo de mercancía, etcétera. Esto lo que hace es igual hacer una transacción, se captura, se asocia a nuestra transacción inicial y se complementa el documento, se hace el reconocimiento contable y al final se hace el timbrado de la nota de crédito. Respectivamente depende del para qué se utiliza esa nota de crédito, ¿no? Entonces aquí también recibimos un UID de esa nota de crédito. ¿Ok? Aquí recibimos el segundo ID. ¿Qué tienen que ver estos 3 UIDs con la parte de contabilidad electrónica que nos comentaba Lalito? De estos 3 documentos, ya sea el que se emita, se absorbe el UID para el reconocimiento de las pólizas, es decir, el reconocimiento de los ingresos para las empresas que lo están efectuando. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. Ok, perfecto. Entonces ahora sí nos vamos directamente a la facturación electrónica y los cambios del 4.0. ¿Qué cambios trae actualmente? Bueno, pues hicieron cambios de la factura de 3.3 a 4.0. Se hicieron algunas modificaciones a los catálogos del SAT y en la parte de recepción de pago o complemento de pago ahora tenemos el 2.0. Vamos a ver algunas especificaciones. Los principales cambios al 4.0 es que de manera obligatoria el nombre del receptor y el emisor, el domicilio fiscal también tienen que estar mostrándonos dentro de la factura. Incluirá campos para que nos muestre si existe o no una exportación, el documento es apto para una exportación. Identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objetos de impuestos, es decir, si los conceptos que se están vendiendo deben o no generar impuestos. Se incorporarán nuevos apartados para reportar la información de público en general o de ventas a terceras personas. El público en general son facturas que emiten una factura sola por varias facturas que engloban, ¿no? Son facturas globales, se les conoce. Y las facturas por terceras personas son facturas que se emiten que vendes, pero no en nombre de tu empresa, sino vendes a alguien más y hay un representante, un tercero entre esa relación. Ahora, por ejemplo, los comprobantes que les estoy, los conceptos que les estoy comentando vienen de la siguiente forma. Viene el nuevo comprobante de exportación que ahora es requerido.
tiene la parte de información global que se emite en tres campos, que es la periodicidad, los meses y el año en la que se emite esta factura global. Viene un nuevo nodo, una nueva etiqueta que se llama factura adquiriente, que esto es cuando el cliente necesita factura en nombre de un pack. El receptor vienen los nuevos nodos, etiquetas, perdón, de domicilio fiscal, el régimen fiscal y los conceptos, ¿no? Que viene si es objeto o no de impuestos ese concepto o esa venta que se está realizando y todo lo que tiene que ver acerca de cuenta a terceros. Nos pide su RFC, el nombre de ese tercero, el régimen fiscal de ese tercero y el domicilio fiscal de ese tercero. Y actualmente nos pide también ya el traslado, la base de ese traslado que se está ejecutando del IVA, efectivamente IVA. Las actualizaciones que son actualmente en el 4.0 que hubo del cambio de 3.3 al 4.0 son el UID, que viene del nodo del CFDI relacionados, que es cuando una operación, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? La nota de crédito hace un momento, se cancela esa nota de crédito y el cliente ya no quiere efectuar esa venta, entonces se hace una nota de crédito por devolución de mercancía y se tiene que relacionar el UID de tu factura principal a esta nueva nota de crédito y es cuando este nodo de CFDI relacionados tiene que venir el UID. El emisor viene el nombre y ahora el emisor tanto del emisor como del receptor, estos dos nombres ahora tienen que ir registrados con el nombre que viene dentro de la gaceta de la constancia del SAT, perdón. No tiene que traer el SADCB, es decir, como su régimen fiscal, su razón social más bien, su razón social. Ese es uno de los cambios que viene dentro de dentro de ese 4.0. Los impuestos que ahora ya vienen de manera condicional, es decir, si tu factura o tu concepto, tu venta viene con objeto de impuestos, entonces si es objeto de impuestos, entonces ahora es condicional. ¿Vale? Depende de si es o no objeto de impuestos. Los siguientes son actualizaciones importantes pues a los catálogos del CFDI, ¿no? Que vienen, pues se ampliaron claves de productos o servicios, que son las ventas que efectúan. Cada venta que se genera dentro de facturación electrónica, sea una venta de gasolina, una venta por vacunas de COVID, una venta por fibra óptica, una venta por ropa, una venta por textiles, etcétera. Cada una conlleva una clave de productos o servicios según los catálogos del SAT. Entonces, estos catálogos fueron actualizados con nuevos productos, por así decirlos, ¿no? Otros son la ampliación del catálogo de códigos postales, que ya nos están manejando más códigos postales según también en cooperación, ¿no? Vienen los catálogos de aduana, de cómo se genera un número de pedimento de aduana también, para que cada uno de ellos competen contra el nodo de parte o número de pedimento. Ahora vienen los cambios al complemento de pago. El complemento de pago, pues como les comenté, es la parte de la aceptación o el efecto de aceptación de los ingresos. Este cambia a la versión 2.0, anteriormente era la versión 1.0. ¿Qué campos se incluyen campos para identificar si los pagos de las operaciones son comprobantes de objeto de impuestos? Es decir, ahora nuestros recibos o complemento de pago, pues tiene que ir a buscar a la factura que vas a pagar para ver si esa factura fue objeto de impuestos. Y si es así, nuestros recibos también tienen que ir efectuados si son objetos de impuestos o no. Es decir, que va a desglosar ahora toda la parte de impuestos que estás pagando. Se incluye un nuevo apartado con los resúmenes de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. Les comentaba, ¿no? Ahora ya hay un nodo de totales y donde nos va a decir si se pagaron IVA, ISR, IEPS,
la base del IVA, el impuesto pagado, la base del IVA 8, el impuesto pagado, la base del IVA 0, el impuesto pagado y los traslados de base exento, el monto total de los pagos que se generaron y si nuestro documento relacionado fue objeto o no de impuestos para lograr desglosar todo lo que nos muestra aquí de traslados. Las ¿Qué principales significa DR? documentos Documento relacionados. relacionado. Así es. Sí. Así viene especificado dentro de todo lo que es la factura, bueno, todo lo que es el complemento de pago. El documento relacionado, es decir, tu factura que estás pagando con ese recibo. Y después viene otro apartado que viene, por ejemplo, ven que viene aquí impuestos DR e impuestos P. Los impuestos DR son los impuestos de tu factura y los impuestos P, los impuestos realmente pagados de esa factura. ¿Por qué? Porque tú puedes generar un pago, pero esa factura fue en parcialidades. Entonces, eso quiere decir que ese pago no va a ser al 100% de tu factura. Entonces, es ahí donde el SAT va a ver los movimientos de las facturas y cómo las fuiste pagando. Bueno, aquí vienen campos de actualización, que es lo que los nuevos campos que, más bien, los anteriores campos que ahora ya tienen una actualización, que el tipo de cambio de R se elimina, el método de pago de R también se elimina, ya no es requerido, y esta equivalencia de R es nuevo, pero sustituye la parte del tipo de cambio de R. Se elimina este tipo de cambio de R y ahora tiene que ser el de equivalencia de R. El número de parcialidad es requerido, importe de saldo anterior, importe pagado, importe de saldo insoluto y toda la parte de impuestos retenidos, tanto para documentos relacionados como para la parte del pago. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta de factura. Ahora hay un proceso nuevo para la actualización del proceso de cancelación de CFDI. ¿Qué quiere decir esto? Nos pretenden eliminar la emisión de las notas de crédito para cancelar una factura. Ahora lo que te piden es generar una nueva factura y esa factura relacionarla dependiendo del motivo de cancelación para que queden amarraditas estas dos, ¿no? Entonces, ahora lo que hacen es generan, de hecho aquí hay como 2 ejemplos que maneja el SAT. El emisor emite una factura A el día 18 de noviembre. Para el 22 de noviembre detecta un error. El error debe de ser, no sé, se equivocó de clave de factura de servicio, se equivocó de nombre de cliente, tiene una coma de más, etcétera, ¿no? Lo que el cliente decida que por qué se la debes de cancelar. Entonces, esta la tiene que cancelar. Ahora lo que tiene que hacer una factura nueva y relacionarla a la factura A con una clave 04, que es vas a generar tu nueva factura y la vas a timbrar. Una vez que ya tienes tu factura nueva, ahora sí tienes que proceder a cancelar la factura A con una relación 01. Y obviamente esta tiene que ir relacionada con el folio o UID de la factura que emitiste por segunda vez, que es la factura B. Y esta tiene un motivo de cancelación 01, que es comprobante emitido con errores, pero tiene una relación. A diferencia de las otras 4 relaciones, perdón, otras 3, porque son 4 en total, hay un comprobante emitido con errores sin relación. Es decir, que tú no tienes un documento previo para poder relacionarlo, es decir, no vas a poder adjuntar un UID. Tenemos el 03 que no se llevó a cabo la operación porque el cliente no quiso, porque el cliente se arrepintió en la mera hora. Ahora ya tienes la facultad de tú poder cancelar ese proceso para directamente en el SAT. La operación nominativa relacionada a factura global, ¿qué quiere decir esta? Tú haces tu factura global de diferentes clientes, ¿no? Pero el cliente 3 dice, no, pues es que ya no quiero mi factura global, yo quiero una factura nominativa. Entonces, tienes que cancelar toda esa factura global para lograr sacar ese pequeño apartado o ese pequeño monto de ese cliente que quiere su factura nominativa y vas a relacionar y le vas a decir, se canceló esta factura por esta pequeña cantidad y la vas a relacionar a esa factura global. También se actualizaron facturas, los plazos
para la cancelación de facturas que solamente tienen que ser dentro del mismo periodo, es decir, dentro del mismo año fiscal. No puedes emitir cancelaciones en distintos periodos fiscales. Otros servicios como la carta aporte. Bueno, la carta aporte es otro tipo de complemento que ofrece el SAT, que se hace para el reconocimiento de la transportación de bienes y o mercancías solamente en territorio nacional federal. ¿Por qué causa debemos vender la carta aporte? Pues es porque nosotros ofrecemos servicios de traslados de mercancía. Es decir, si tú eres tu propio dueño de tus camiones y necesitas hacer una venta, tienes que crear un complemento de carta aporte para lograr mostrar que tú eres dueño de la factura de la mercancía que estás transportando, ya sea terrestre, marítima, aérea o ferroviaria. Que sea que tú estás emitiendo transportando tu mercancía. Esta se compone de distintos nodos, distintas etiquetas, distinto todo. Y toda esta información la podemos sacar directamente de cloud, obviamente generando sus respectivos FlexField o depende de qué módulos tengan activos. Porque para por lo regular deben tener la parte de inventarios y la parte de OM para lograr sacar la mayor parte de información.